Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal y en el día de hoy vamos a estar atendiendo la petición de Mari Carmen Soria, ¿vale? Muchas gracias para que veáis que os leo y estoy pendiente de vuestros comentarios y vuestras peticiones y vamos a estar revisando los parámetros que utilizo normalmente en una boda y nada, dentro intro y vamos para ello. Bueno, para el día de hoy he decidido seleccionar unas fotografías de una boda, ¿vale? La boda completa no la voy a enseñar porque son muchísimas fotos. Entonces he decidido hacer una selección de pues un poco todos los ambientes y tal que hay dentro de un día de una boda para analizar los parámetros. He decidido sacar las fotografías en RAW para que veáis que no hay ni trampa ni cartón dentro de este vídeo, ¿vale? Que no veáis las fotos editadas, porque, bueno, pues sería al final ver un archivo que no es el real, sí que es el final, pero no sería el real salido de la cámara, para que veáis el porqué de ciertos parámetros en el uso de la cámara. Y lo primero que os voy a decir es que no hay una regla mágica, no hay, por así decirlo, una tabla de valores que tengáis que poner. A mí me gusta trabajar de cierta manera y ahora mismo os lo voy a explicar según vayamos viendo las fotografías. Y una de las cosas es, pues obviamente, que cada situación, cada escena, cada fotografía tiene unos parámetros. Sí que es verdad que en ciertos momentos sí que podremos reutilizar parámetros si no cambia mucho la escena y la luz no ha cambiado, pero estamos sujetos a que tenemos que tener una soltura mínima para poder hacer estas fotos, ¿no? Esta soltura mínima requiere que tengamos los parámetros interiorizados dentro de nuestra cabeza. Es decir, que podamos tener la idea del encuadre en la cabeza para dispararla y en segundos tengamos, por así decirlo, una idea de los parámetros que vamos o estamos utilizando. Esto no tiene que ser en ciertos momentos rápido. Por ejemplo, vamos a empezar con esta fotografía de aquí, ¿vale? En estas dos fotografías tenemos los mismos parámetros porque la escena es más o menos similar. He colocado que, por cierto, mal el reloj. Por ejemplo, en esta fotografía el reloj está dado la vuelta y no debería estar dado la vuelta, o sea, tendría que estar mirando al revés. Pero bueno, la he seleccionado porque es una foto que está bien iluminada y viene la luz a través de una ventana que hay por la parte superior de la fotografía, por ahí entra mi luz y decidí pues hacer la foto al reloj y mis parámetros son un ISO 1000 con un 55 milímetros a 1.8 y 320 de velocidad. Esto podría variar y la foto seguiría estando bien. Es decir, si yo cojo y tiro esta foto a 125 de velocidad, le subo el diafragma a 2.8, esta foto estaría igual iluminada y probablemente tendría más porción del reloj enfocada, ¿vale? ¿Por qué la tiré a 1.8? Bueno, pues porque quería el máximo desenfoque dentro de la fotografía, ¿no? Es decir, quiero ver solo la esfera del reloj enfocada, nítida, ¿vale? Entonces, utilizando un plano, tirando a 45 grados aprox de la diagonal del reloj, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es verdad que yo peco mucho en mis fotografías, en mis reportajes, de subir el ISO. ¿Por qué? Porque no me quiero putear a mí mismo con la velocidad de obturación. Es decir, no quiero llegar a los límites en el que si no tienes buen pulso o si te mueves un poquito, la foto sale trepidada. Es algo que a mí me jode mucho. Es decir, que una fotografía salga trepidada porque ya no es un problema del objetivo, ya no es un problema de la cámara, es un problema nuestro en el cual estamos fallando, para mi punto de vista, ¿vale? Entonces, tenemos esta fotografía, es un objeto que está parado y no se va a mover, ¿no? Entonces, ¿podría haber tirado menos velocidad? Por supuesto. ¿Podría haber bajado el ISO? Por supuesto. Pero el día de hoy, las cámaras que tenemos nos permiten, al menos las mías, ¿no? Tanto la 7.3 como la 7.4, me permiten subir el ISO y no tener un excesivo ruido. De hecho, mirad, está sin retocar la fotografía. Sí que es verdad que tiene pues aberraciones cromáticas que en edición las podremos corregir y no va a suponer ningún problema, pero la foto está perfecta y tenemos información, bueno, pues que quizás sea este pico de aquí que está un poco pasada, pero no me disgusta, es una información que para mí no es relevante, ¿no? Entonces seguimos con la misma fotografía, con los mismos parámetros, ¿vale? Aquí
seguimos con el reloj dado la vuelta. Tampoco es algo que vaya a ser ultra relevante, pero bueno, está ahí. Y tenemos los mismos parámetros: ISO 1000, 55 milímetros, 1.8 y 320 de velocidad. Lo que pasa que tenemos dos objetos que están a la misma altura y ganan presencia porque están enfocados, ¿vale? Tanto los gemelos como la esfera del reloj. Lo mismo, mismos parámetros, sí que es verdad que está un poco más caída de luz, no habría ningún problema en subir y tendríamos la foto bien. Las cámaras de hoy tienen un montón de pasos de rango dinámico y si disparamos en RAW, que es lo que espero que hagáis, vamos a poder recuperar información, subir sombras, negros, enfoque, nitidez. Tenemos a nuestra mano un montón de herramientas que nos van a permitir tener flexibilidad a la hora de elegir estos parámetros, ¿no? Y ya pasamos a la siguiente fotografía, que aquí, por ejemplo, si lo veis, tengo ISO 1000, o sea, el ISO parece que no lo varié, 55 milímetros, f2.5 y 640 de velocidad. Bueno, pues aquí hemos acercado a nuestro sujeto a la ventana para que tenga más luz de entrada y hemos subido la velocidad y el diafragma. ¿Por qué? Bueno, es una mano, se está moviendo, queremos que haya más nitidez, ¿no? Porque queremos ver pues un poco más porción de la imagen nítida, sin que sea sobrepasarse, porque aquí tenemos un radiador que tiende a ser bastante feo. Y 640, lo que os he dicho antes, no quiero trepidaciones, lo que estamos fotografiando se mueve y no queremos que salgan esas trepidaciones en nuestra fotografía, por lo cual cogemos y subimos parámetros, pero esto, lo dicho, estamos en una situación controlada en la que nuestro sujeto muchas veces está tranquilo y pendiente de nuestras órdenes y nos va a escuchar pues cuando le digamos, oye, hazlo, pero así un poquito despacito y tal, para no tener un movimiento súper loco, ¿no? Entonces, hay veces que nuestros sujetos están nerviosos, muy nerviosos, y no hacen caso de lo que le decimos. Entonces ahí tenemos que trabajar por dos, porque tenemos que trabajar a intentar que nuestro sujeto nos atienda a lo que nos dice y estar pendiente de nuestros parámetros, nuestra fotografía, nuestro encuadre, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos un grupo de gente, ¿vale? Aquí he utilizado 2,5, 320 de velocidad, ISO 1000, igual, ¿vale? En ISO. Normalmente cuando llego el ISO no suele variar mucho, quizás un paso para arriba, un paso para abajo si el chute de luz es demasiado, ¿no? Aquí no he subido el diafragma, o sea, no lo he cerrado más, porque mi intención era simplemente tener enfocada a la madre y de hecho en esta serie de fotografías tengo una con la madre enfocada, otra con la hermana, otra con la otra hermana y bueno, el padre estaba en este momento detrás y no tiene su foto, pero cuando se movió para este lado igual sí que tiene su fotografía, ¿vale? Seguimos, 250 de velocidad, 1.8 a ISO 1000, ¿vale? Tenemos el sujeto detrás del ventanal, que lo que quería era quemar toda la ventana para que fuera un fondo blanco, incluso que se pasara un poco por la parte de atrás de él y tener bien nítido y bien enfocado nuestro sujeto, las manos, ¿vale? En este caso, el sujeto me hacía bastante caso y le dije, oye, pues ponte a jugar con el botón, o sea, si no te vayas abrochando subas, bajes, sino ponte a abrocharte este último botón porque quiero tener la foto aquí. Así que, como veis, está perfecto. Seguimos. Más de lo mismo, 250, F2, ¿vale? He bajado un poco el diafragma, pero nuestra fotografía sí que es verdad que tiene algunos blancos que están un poco pasados, pero que yo sepa no es nada que no sea recuperable, ¿vale? Esto sería pues luego ya en edición, que no me voy a poner a editar las fotografías, pero para que veáis un poco que sí que nos permite nuestra cámara, si no somos muy precisos, como no podemos serlo porque tenemos que estar a 1000 cosas, para recuperar nuestra información. Aquí, pues bueno, tenemos a nuestro sujeto pegado más a la ventana, tenemos mucha más luz entrante de aquí, tenemos que compensar muy bien, teniendo en cuenta que esta zona va a estar en sombras, ¿vale? Lo dicho, como antes, recuperable, ¿vale? Podemos subir y bajar blancos y luego subir las sombras y vamos a recuperar, ¿vale? Luego ya habría que tratar el color, que pues, para mí está un poquito plana, pero bueno, no es nada que no se recupere y no se pueda trabajar con presets, ¿vale?
Aquí, bueno, pues hemos cambiado ya de objetivo, ¿vale? Ahora estaríamos trabajando con el 16-35, ¿vale? A 20 milímetros, el cual nos permite tener más profundidad de campo y con un diafragma un poco más cerrado tendríamos más porción de la fotografía en foco, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tanto esta chica como esta chica estarían más fuera de foco y los padres que están dentro del mismo plano, o casi el mismo plano que el novio, pues estarán nítidos, ¿vale? He subido también un puntito liso, ¿vale? Porque obviamente se me cerraba el diafragma y la velocidad la he subido un poquito. O sea, la he dejado en 200 porque lo que no queremos, obviamente, son trepidaciones, ¿vale? Continuamos. Nos vamos a la casa de la novia. Bueno, aquí la luz, como veis, esto es el RAW, súper anaranjado todo, entonces tendríamos que retocar, pues obviamente, el color de la imagen, porque a nadie le gusta verse ultra naranja de la piel. Y vemos que estamos en ISO 1250, que hemos vuelto a cambiar al 55 milímetros, a 1.8 y 250 de velocidad. Aquí sí que es verdad que la novia estaba un poquito más nerviosa y hacía un poquito menos de caso, estaba más pendiente de otras cosas, con lo cual yo tengo que ser un poco inteligente y subir un poco la velocidad porque, pues obviamente, si no están haciéndonos caso y están tranquilos y sin moverse mucho, vamos a tener pues esos problemas de trepidación, ¿vale? Como veis, está perfectamente nítida y tenemos a nuestra novia, pues perfecto, con una sonrisa en la cara y lo que aparenta tranquilidad. Aquí los detalles: F2, 250 de velocidad, ISO 1250, 55 milímetros. Aquí sí que es verdad que podría haber bajado perfectamente la velocidad a 1.80 y bajar el ISO o incluso cerrar el diafragma para tener más porción de nuestra imagen enfocada. Pero sí que es verdad que yo vi los zapatos y dije, oye, yo quiero que solo esté nítido el nudo de los zapatos, que es para mí muy bonito, ¿no? Entonces se ve y se intuye perfectamente, aunque el diafragma sea muy bajito, que lo que hay detrás es el vestido de la novia, pero tengo la nitidez donde yo la quiero, donde le quiero dar fuerza, ¿vale? Aquí hemos vuelto a subir velocidad un poquito, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ella ya está sujetando un espejo, estamos cogiendo un ángulo distinto, probablemente el espejo le haga reflejo antes de ver la fotografía, ya sabes que el espejo, si ella se mira a los ojos y tal, le va a dar un poco de reflejo de luces y tal, y no queremos que esas luces se pasen, con lo cual hay que hacer lo propio, ¿no? Subir la velocidad. Pero vamos, que está, como veis, perfectamente nítida, ¿vale? Aquí igual, 320 de velocidad, 1.8, tenemos nitidez, no tenemos trepidación. O sea, lo que buscamos es que aunque nuestro modelo se mueva, que no esté trepidado, ¿vale? Aquí, pues más de lo mismo. 320, ISO 1250. Estos son momentos, son situaciones en la boda, para mí, entre comillas, relajadas, porque tenemos el control total de la escena. Es decir, estamos dentro de la casa de uno de ellos, o de una habitación, o de un sitio donde nosotros tenemos más o menos control de la situación, donde podemos mover, como digo yo, a los muñecos y podemos decidir qué parámetros ponemos con tranquilidad, ¿no? O sea, sin tener que ir con prisas a matacaballo, ¿no? O sea, en este caso, pues 320, 1.8, 55 y veis que la foto está perfectamente nítida, ¿vale? Que hay zonitas un poquito más pasadas, pero hacemos un poquito así y ya está, están recuperadas, ¿vale? Habría que retocar el balance de blancos y tendríamos nuestra foto lista para ser entregada, ¿vale? O sea, para mí, es esta la manera de trabajar. Aquí más de lo mismo, 320, 1.8, 55 y diréis, hostia tú, te estás arriesgando que flipas. ¿Por qué? Porque estás tirando a 1.8. Bueno, sí, me estoy arriesgando, pero como la escena la dirijo yo, estoy diciendo a mis modelos, a mis sujetos, ¿vale? Que se coloquen en la misma línea. Sin ellos saberlos, yo les estoy ubicando para que mi fotografía quede bien. Entonces, sí que es verdad pues que la cara del padre está un poco más fuera de foco, pero la importante es la novia y está perfectamente enfocada. Pero al estar casi en la misma línea, no es que tengamos un desenfoque de la leche en la cara del padre de la novia. Con lo cual, foto perfectamente válida. Y bueno, ya pasamos al momento ya, pues, por así decirlo, un poco más complicado, ¿vale? Que es cuando hacen las entradas a la iglesia. Yo aquí previamente he pasado a la iglesia, he mirado un poco la luz que hay y es el monasterio del Escorial y la iglesia es preciosa, pero
el monasterio por dentro es súper, súper oscuro. Y aquí, si lo veis, ¿vale? He puesto 400 de velocidad a 5,6 en ISO 400. Sí que es verdad que está un poco baja de luz, pero bueno, nada que no se pueda recuperar con subir un poquito la exposición, ¿vale? Tenemos nitidez, tenemos todo bien enfocado, entonces está perfecta la fotografía, sería perfectamente entregable. Aquí lo mismo, 400, 3,2, ISO 400. Pues, ¿por qué hemos subido la velocidad? Porque son personas en movimiento y ahora ya sí tenemos algo de acción, con lo cual tenemos que tener en cuenta que nuestros sujetos se van a estar moviendo y no queremos que salgan, pues lo dicho, trepidados, ¿vale? Y pues tomé un plano angular para enseñar un poco la grandiosidad del monasterio, que es increíble, es precioso y me gustaba para representarlo. Y aquí llega nuestro primer quebradero de cabeza o dolor, como lo queráis llamar, que es justo cuando pasan de esta situación que tenemos ISO 400, 3,2 de diafragma y 400 de velocidad, a esto otro. ISO 2500, 2.8, 125 de velocidad. O sea, aquí hay que estar rápido. Hay que estar lo más rápido posible, tener las cosas claras y encima combinarlo con el flashazo que tenemos sobre la zapata de nuestra cámara, ¿no? Mirad, está perfecta. O sea, ellos están iluminados, la gente del fondo se ve, se puede distinguir, ¿vale? Y sí que es verdad, pues obviamente que esta zona de la fotografía, si aquí hubiera personas, estarían más iluminadas, pero bueno, no es nada que no se pueda corregir. Si yo subo sombras y le meto aquí un poquito de iluminación, 2 a de exposición, ya lo tenemos, ¿vale? Tenemos con iluminación todo y tenemos nuestra fotografía perfectamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues obviamente tenemos ruido. ¿Qué haremos? Pues nos venimos al apartado de detalle y le metemos reducción de ruido. Son fotos que están perfectas, son válidas 100%, ¿vale? Hemos hecho la entrada del novio, ahora toca la entrada de la novia. Otra vez a cambiar parámetros, ISO 320, 2.8 de diafragma, a velocidad de 200, ¿vale? Está un poco oscura. Aquí en este momento, las 2 o 3 fotos previas, quise probar, porque veía que ya estaba poco iluminada, a disparar con el flash sobre la zapata de la cámara y la verdad que hice una foto, vi el resultado en un segundo antes de que ya se bajara y dije, esto no está bien, no me gusta, le está dando demasiado chute de luz, está aplanando mucho todo, prefiero que quede así. Con lo cual subimos un poquito la exposición y lo tenemos. Nuestro sujeto obviamente está quieto, está parado dentro del coche, nos está mirando porque se lo hemos dicho y está perfectamente nítido. O sea, tenemos nitidez y es una imagen con la que podemos trabajar tanto los colores, la exposición, los tonos, todo. Seguimos. Ha habido que cambiar otra vez. O sea, fijaros que en un lapso de minuto y medio hemos cambiado 4 o 5 veces de parámetros y las fotos están perfectas. Hemos subido ahora el ISO, estamos a 3,5 de diafragma y 6,40 de velocidad. Porque obviamente nuestros sujetos se están moviendo y no queremos que salgan trepidados. Y otra vez hay que volver a bajar, cambiar parámetros, ISO 2000, 2.8 de velocidad, 1.80. ¿Vale? Combinado con nuestra potencia del flash para tener nuestros sujetos principales con el flashazo, ¿vale? Iluminados y nuestro fondo también que se vea. Si lo que hiciéramos sería subir la velocidad a 125 y cerrar el diafragma a 4,5 y le iluminamos bien a ellos, muy probablemente toda esta gente que sale por aquí detrás no saldría con nada de iluminación. Tendríamos mucha zona de nuestra imagen con pérdida de información y eso no lo queremos. Prefiero subir el ISO, bajar la velocidad e intentar estar lo más seguro posible de que todo está dentro de los parámetros establecidos, ¿vale? Y bueno, ya llegamos a un momento un poquito más relajado en el que podemos hacer nuestras fotografías y mirad lo que cambia aquí. ISO 2000, que eso no cambia, estoy a 16 milímetros, a 2.8 y a 30 de velocidad. Y diréis, joder, puede salir trepidada. Y bueno, pues realmente tiramos en ráfaga a 30 de velocidad para que o sea, si tiramos una ráfaga de 3, la segunda fotografía va a ser la que no salga con nada de movimiento de la mano. Puede ser que la primera y la tercera también, porque tengamos un pulso del demonio, pero
como en mi caso no se da, prefiero tirar en ráfaga y listo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿por qué? Pues porque queremos toda esta información de esta gente que está aquí, aunque no se les vean las caras, pero queremos tener esa información para poder hacer clac. Subimos, bajamos un poquito las iluminaciones del retablo y podríamos cambiar nuestro balance de blancos y tal. Pero tendríamos, pues eso, toda la imagen perfectamente, ¿vale? Y vuelta a cambiar, 80, 2.8, ISO 2000, combinación con nuestro flash, ¿vale? Tenemos que ir cambiando todo el rato, o sea, esto es al final, para mí, el evento de los eventos. Es decir, yo no voy a decir pues que es fácil. Para mí resulta sencillo porque llevo toda la vida dedicándome a esto y los parámetros los tengo interiorizados, ¿no? Pero sí que es verdad que gente un poquito más, así decirlo, novata, se preocuparía mucho por los parámetros. Yo sé que según la distancia a la que esté y la potencia que tengo de mi flash, sé el ISO y toda la velocidad que tengo que poner. O sea, eso lo tengo más que interiorizado, ¿vale? Volvemos a salir, volvemos a bajar un poco el ISO. 3,2, 320. Hay que subir la velocidad. Nuestros muñecos se están moviendo, ¿vale? Aquí más de lo mismo. 320. Pero hemos cerrado un poquito el diafragma. Así que es verdad pues que tenemos zonas oscuras. Nada que no sea recuperable, ¿vale? Con un poquito de edición. Habrá que darle pues un preset para los colores que están un poquito planos y demás, pero está perfecto, la foto sale perfecta. Y he cerrado un poquito el diafragma, básicamente pues porque como tenemos tanta gente, queremos que más porción de la imagen salga nítida, ¿vale? Y aquí pues ya estamos en otra vez una situación controlada por nosotros al 100%. Es decir, los muñecos están haciendo caso a lo que les decimos totalmente. ISO 1250, 2.8, velocidad 1.100. Imaginaros la cantidad de luz que había aquí dentro para que salga así. Ninguna. O sea, estaba muy oscuro todo. Entonces, mantenemos el ISO 1250, bajamos a velocidad 1.100 y diréis, joder, ¿y si se mueven? Bueno, ahí los muñecos están parados y quietos porque están en preaviso de que tienen que estar quietos. Según la pareja que sea, yo veía que me hacían caso, con lo cual me puedo permitir disparar a 1.100 de velocidad. Si veis que no tengáis miedo en subís el ISO a 2000 y la velocidad la subís a 250 o 320, lo que necesitéis. Vuelta a lo mismo, 1250, 3,2, 250. Aquí ya tenemos más luz, ¿veis? Pero está perfectamente nítida la foto, ¿vale? Está lista para ser retocada un poquito y mandada a los novios, ¿vale? Seguimos, fotos de grupo. Bueno, pues aquí todos están más o menos en la misma línea. Para que veáis la cantidad de luz que había, estoy en ISO 1250 disparando a 1.100 en F4. ¿Por qué disparo en F4? Pues por si acaso hay mucho grupo y se ponen como en medio círculo y pues para intentar tener los máximos personajes dentro de la foto nítidos, ¿vale? Aquí en un segundo tienes que cambiar a 250, 2.8, 1600. ¿Por qué? Pues porque tienes acción. Esto, pues hay veces que te lo esperas, hay veces que no te lo esperas. Cuando no te lo esperas, pues puedes fallar. Todo el mundo falla, ¿vale? Es verdad que esta foto no está 100% nítida, la he cogido un poquito al tuntún. Tengo un par de fotografías de esta serie que sí que están nítidas. ¿En qué momento van a estar nítidas? Pues o cuando está abajo, cuando cae justo, o cuando justo llega al momento más álgido de cuando le lanzan, justo en ese segundo, ahí es cuando, por mucho que estés tirando a 250, va a salir enfocado, va a salir sin trepidación, porque justo está parado y se pilla. O sea, si disparáis en ráfaga, lo vais a pillar. Continuamos. Entrada de los novios, sitio cerrado, la luz de fuera inexistente, todo luces de este estilo, apliques en el techo, ¿vale? ISO 1600, 125 de velocidad, 3,5 de diafragma, 3,5 para intentar cerrar un poquito y tener un poquito más de profundidad de campo, y 125 porque es la velocidad a la que sincroniza mi flash de zapata sobre la cámara. Si le da el flashazo, lo vamos a tener fácil, porque nos va a congelar el movimiento. Si no le da el flashazo, no nos va a congelar el movimiento. Sí que es verdad que en estas fotos puede haber trepidación de movimiento en las zonas en las que no le dé el flash. En este caso, yo según entro a los sitios, tanto sea de bodas o de eventos o de lo que sea, lo primero que hago es mirar hacia el techo. Yo miro hacia el techo y pues aquí, como veis, tengo un techo de color blanco que es alto pero no súper alto. Con lo cual puedo utilizar el flash rebotado hacia el techo. O sea, yo lo que suelo hacer es
le pongo probablemente 120 o 105 milímetros del flash, ¿vale? De lo que se mueve la bombilla, ¿vale? Para que salga como con zoom el flashazo. Y luego le pongo la persianilla blanca para que rebote y le rellene las caras, ¿vale? Aquí más de lo mismo. Tengo 250, 55 milímetros a 2.8, ISO 1600. Lo mismo, el flash rebotado hacia el techo y la persianilla enchufándoles a ellos directamente, ¿vale? Está perfectamente. Habría que, pues lo único, mirar el ruido, ¿vale? Nos movemos al baile. Bueno, esta situación la verdad que es la más complicada de todas las bodas que he tenido en 2022 y bueno, creo que no salió del todo mal. Lo que pasa que, si veis, tenemos un foquito aquí y ya. O sea, no hay más, no hay más. De hecho, a la cámara muchas veces le costaba hasta enfocar porque es que estaba en penumbra. A la vista de los ojos del ojo humano lo tenemos perfecto. Porque lo vemos, no nos hace daño nada, no nos molesta nada, pero para las cámaras es algo muy complicado, ¿no? Porque hay muy, muy, muy poquita luz. Entonces, lo mismo. Estamos en ISO 2000. Le hemos tenido que subir el ISO porque estamos en un momento en el que va a haber mucha acción. No sabemos cómo va a ser el baile. Habrá bailes que sean más movidos y habrá bailes que sean menos movidos, pero vamos a tener acción y movimiento seguro. Entonces, 125, 2.8. Y compensar con el flash. Igual, en este caso, lo que hice fue, en vez de ponerlo completamente recto, le empecé a bajar un poco el cabezal para que me rebotara un poquito más de flash de frente. No quería flashazo directo, pero sí que me rebotara un poquito más hacia ellos. Y pues tenemos la foto pues perfectamente nítida, ¿vale? Con ellos sin movimiento y el fondo pues un poquito que hay que tratarlo, ¿no? Trabajaríamos nuestras sombras, subiríamos un poquito, bajaríamos las iluminaciones para que no nos quemaran ellos y tendríamos nuestra foto lista, ¿vale? Aquí más de lo mismo. Tenemos nitidez, tenemos a la pareja pues quieta, capturada bien y hemos bajado la velocidad a 1.50. Aquí sé que yo me he acercado un poco y le he puesto el flash un poquito más directo, con lo cual me va a congelar. Me va a congelar el movimiento y tenemos el suficiente tiempo de exposición como para que no salga la estela de ellos, ¿vale? Además es un momento tranquilo en el que están agarrados y no están moviéndose demasiado, ¿vale? Aquí pues más de lo mismo. 1.60, 2.8, ISO 2000, ¿vale? Tenemos nitidez, está todo guay, pues la foto estaría perfecta. Aquí ya, una vez ya seleccionas más o menos tus parámetros, ya no tienes que hacer variaciones grandes. O sea, lo más importante es que tengáis claro que hay ciertos momentos en los que sí que hay que pues estar muy rápido con los parámetros y otros en los que no. O sea, normalmente cuando yo, cuando va a empezar el baile, yo me voy un poquito antes que los invitados y pruebo luces. Y cuando llegan ellos ya está todo medido, ya está todo hecho para que sea simplemente llegar y hacer clac, ¿sabes? Disparar. Y aquí más de lo mismo. 1.50, 2.8, 2000, está perfecta, está iluminada, tengo nitidez en la fotografía. Lo único que quedaría pues sería para retoque, pues un poquito de color, darle un poquito de ambiente y así, ¿vale? Así que nada, espero que os hayan servido estos pequeños consejos para que veáis pues los RAW de mi boda, para que veáis que no son nada espectacular y que no hay dificultad en cuanto a ciertos momentos y que sí que la hay en cuanto a otros momentos, ¿vale? Que espero que obviamente lo solventéis con soltura, que eso se gana con el tiempo, ¿vale? Que yo al final llevo muchos años dedicándome y sé de buena mano que tengo colegas que están empezando como hobby y demás y muchas veces se les nubila la visión con el tema es que el ISO, es que el diafragma, es que la velocidad, es que lo tengo que compensar, es que el enfoque, es que no sé qué y le vienen tantas cosas a la cabeza que como que se aturullan. Entonces yo, intentando aturullaros, solamente pensar en mover dos parámetros, uno lo seteáis cuando llegáis, que es el ISO, y el otro, los otros dos, velocidad y diafragma, vais jugando con ello así, tal cual. O sea, tiene que ser rápido, tiene que ser preciso, tiene que ser bien y sobre todo se os tiene que ver seguros. Si empezáis a sudar, si empezáis a dudar, la pareja lo va a notar, somos humanos, somos personas, la gente, por poco que parezca que la pareja, los novios están metidos en su movida porque es su boda, también se dan cuenta de si nosotros lo estamos pasando mal o no. Tenemos que dar una sensación de seguridad
Y como decía José Luis el otro día en el podcast, vamos a ver, he visto a grandes profesionales ponerse muy nerviosos en bodas. Y sí que es verdad que es el evento. Y luego hacer unas fotos ellos increíbles, porque son unos fotógrafos de la leche. Pero llega el momento boda, se ponen nerviosos y empiezan a no dar pie con bola. Tenéis que intentar tener todo esto interiorizado para el momento de la boda llegar y petarlo. Petarlo y demostrar seguridad y demostrar que creéis en vosotros mismos y que las fotografías os van a salir bien y los novios van a quedar contentos. ¿Vale? Y bueno, desde aquí aprovecho para deciros que si queréis que empiece a hacer una nueva serie de vídeos editando vuestras fotografías, ya sean de stock, ya sean de bodas, ya sean de eventos, ya sean de paisajes, dejadme en los comentarios un enlace de descarga, me iré descargando vuestras fotografías. Intentad, por favor, que sean en RAW para que pueda tener bastante margen donde editar y haré una serie de vídeos editando vuestras fotografías para que veáis mi punto de vista, que desde el punto de vista de que yo no soy un gran editor de fotografía, que normalmente me gusta dejar todo lo que puedo hecho en la toma fotográfica, bueno, daros un poco mi punto de vista de cómo quedaría vuestra fotografía editada. Así que nada, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente, chicos. Un saludo.